Bueno, amados hermanos, Dios me los bendiga mucho. Muy buenas noches a todos. Un privilegio y una bendición en esta noche y con la información de esta clase. Alabamos y glorificamos a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y también por lo que ha de seguir haciendo. Y sobre todo, ¿no? Como tanto ustedes como nosotros, como soldados del ejército de Dios, para estar contribuyendo en esta contingencia de una manera muy especial para poder bendecir a las personas que necesitan escuchar cada vez más del Señor. Y pues el día de hoy tenemos el privilegio por aquí de que el profesor estará compartiendo esta clase con nosotros, el profesor Bernardo Campos. Hace unas semanas lo entrevistaron a él, la revista digital Puente, y bueno, nada más para tocar un poquito del currículum de él: teólogo pentecostal peruano, decano académico del Seminario Teológico Querigma de los Estados Unidos, director del Seminario Querigma de Perú, profesor de Teología Contemporánea, homilética avanzada en el Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano de Lima, Perú, y escritor, conferencista internacional y autor de varios libros de su especialidad. Y bueno, eso nada más es un poco de la bendición que tenemos esta noche de tenerlo con nosotros. A mí en lo personal también me dio clases en la universidad y pues esperemos y disfrutemos de esta clase. Profesor, muchas gracias, Dios le Sí, bendiga. Adelante, todo suyo, los gracias. alumnos. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Esperamos alcanzar en el tiempo, porque la diapositiva es un poquito larga, pero si no, ya la dejamos hasta donde nos dé el tiempo, por lo menos. Creo que vamos a tener una hora en total, unos 45 o 50 minutos de exposición y luego un tiempo para preguntas, aunque estamos escalonadamente haciendo preguntas de reflexión. Entonces ya los hermanos que han sido designados se encargarán de hacer las respuestas, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, así será, Entonces voy pastor. a... Van a, por esta clase, por el tema que toca, les pedí a los pastores, por él les mandé mensaje, al pastor Francisco, al pastor Martín, a la pastora Mónica, al pastor Edgar, a la pastora Lupita, no sé si se me escape alguno más. Les pedí de favor que estuvieran apoyando en la clase. Si usted quiere irse ahí conforme el Espíritu Santo lo vaya guiando, y al último podemos hacer una participación simultánea con ellos. Claro, no, yo creo que sí podemos alternar con las preguntas para reflexionar y que vaya asimilando. Así que en ese Muy bien. momento. Así que estén listos, pastores, porque empezamos entonces. Sí, Si gusta entonces compartirnos pantalla, profesor. sí, acá estoy en eso. Ok. Muy bien. Ya, me avisan si está bien, está ok todo. Ya estamos viendo la pantalla, profesor. Ok, voy a sacar este acá, el flotador. Muy bien. Entonces, el tema que me corresponde para hoy día es el coronavirus y la fe y la acción de la iglesia frente a esta situación en el marco de la post-pandemia, ¿no? Ya estamos ya, entre comillas, acabando un poco este tiempo que nos ha hecho pensar y nos ha hecho sentir cosas nuevas. Muy bien. Una pregunta que se hace gente, y bueno, me han hecho a mí también, es cómo se debe entender el COVID-19 desde la fe cristiana. Y yo digo que tiene un origen natural, es obra de seres humanos y no viene de Dios directamente. En teología hay un asunto que llamamos voluntad permisiva de Dios para diferenciarlo de su voluntad decretiva. Esto quiere decir que Dios permite a los hombres hacer tanto lo bueno como lo malo porque Él puso en nosotros esa capacidad de decidir, lo que llamamos nosotros el libre albedrío. Entonces, no quiere decir que Dios ha enviado o ha creado este virus, si, es pura obra humana y debemos asumir por eso las consecuencias, ¿no? Así lo hayan hecho, lo hayan creado, inventado gente de otros países,
igual todos somos responsables por este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de esta situación? Porque la manera como yo creo que se debe pensar es primero analizar la situación, la realidad, el escenario en que estamos viviendo, luego preguntar qué hay en la Biblia sobre el tema, si es posible a la luz de la Biblia reflexionar y discutir el tema que nos ocupa. Y bueno, desconocemos exactamente el origen del COVID-19, aunque ya hay muchos indicios, ha sido creación de un grupo, de una élite, con algunos intereses todavía oscuros y no muy conocidos, ¿no? La razón es que hasta ahora no hay una vacuna que lo combata decisivamente, aunque periodistas e investigadores dicen que ya hay una vacuna, que hubo una vacuna antes de que se creara esta pandemia. Primero porque es un virus que va cambiando debido al contexto donde anida y debido a que es una mutación también, ¿no? Y en segundo lugar porque pareciera que no hay un interés político debido a ciertas políticas poblacionales de las cuales ya hablaremos por resolver el problema. Y si uno piensa en la fe, ver que desde los inicios del movimiento de Jesús en la fe cristiana, lo que se advierte es que hay males que vendrían al mundo antes de la segunda venida de Cristo. Y esta pandemia parece ser uno de esos males que diezmarían la población mundial. Se habla en la Biblia de un incremento de la maldad y en este caso con la pandemia estamos hablando de, entre comillas, un genocidio porque todavía no se ha debatido, digamos, en las cortes internacionales el grado de culpabilidad de quienes han estado manipulando todo este virus y las finalidades, ¿no? O sea, no significa que estaba predestinado a que aparezca el COVID-19, sino que es una consecuencia de la depresión humana, de la maldad que se multiplicaría como lo profetizó el mismo Jesucristo, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el contexto de esa profecía de Mateo 24, todo el capítulo, fue la pregunta que los discípulos le hicieron. Es una pregunta compleja acerca del fin del mundo y de su regreso a la tierra y de cuándo ocurriría la destrucción de Jerusalén. Yo creo que frente al COVID-19, que es una consecuencia o seguimiento de otros virus anteriores, como vamos a ver, estamos frente a un genocidio, es decir, a una especie de homicidio mundial. Por eso debemos pensar y reflexionar qué creemos, ¿no? ¿Qué cree usted que esta pandemia, o si cree usted que esta pandemia es una señal del fin del mundo o solo principio, como dice la Biblia? ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en un contexto mundial como la pandemia? Es otra de las preguntas que nos hemos hecho. ¿Y cree usted que en el origen de esta pandemia exista un plan maquiavélico o demoníaco de una élite interesada en diezmar la población mundial? ¿Para qué y por qué? Ahora, son preguntas de tipo ideológico, que de todos modos como cristianos también tenemos que hacernos, porque esta es una epidemia mundial, por eso se llama pandemia, ¿no? A nivel global. Y entonces, ¿qué cosa está detrás? ¿Qué cosa se mueve? Hay muchos intereses creados detrás de todo de estos virus, la creación de virus y luego las vacunas para poder venderlas también a la población y enriquecerse, ¿no? Sin tener que ni hablar de las empresas que venden medicinas que han encarecido sus productos y aprovechándose un poco de la situación en la que estamos viviendo. Si alguien quiere intervenir y responder, aunque sea una de estas preguntas, hágalo en este momento para luego continuar. Claro que sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Francisco Arriaga y yo voy a contestar un poquito acerca desde mi óptica, desde mi punto de vista. ¿Okay? Y yo creo que
una de las razones y muy importante que usted estaba preguntando, que si esta es una señal del fin del mundo, yo creo que todo lo que nos acontece en todo momento manifiesta, ¿verdad? Algo que ya estaba profetizado, algo que ya estaba establecido. Y pienso yo desde mi punto de vista que son señales o que son principios de dolores. ¿Por qué? Porque todo lo que nos viene a acontecer nos indica algo que tenemos que estar pendientes como iglesia. Ah, segunda pregunta que usted hace, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en un contexto mundial como la pandemia? Yo pienso que la gracia de Dios se manifiesta cada día en todo ser viviente, en todo ser que habita la tierra a través del milagro de recibir nuevamente el soplo de vida cada día, ya que sabemos que el Señor es el que modera, el que limita todo lo que acontece en la tierra. Esto viene a ser un plan que, como usted menciona, un plan que cierta élite está detrás de todo esto y debemos de nosotros como iglesia estar preparados para todo esto, porque nuestro campo muchas veces nos enfocamos nada más en lo espiritual, pero se nos olvida que estamos en un plano natural, material, Así es. donde estamos establecidos en un lugar donde es materia, pero nosotros no nos debemos de olvidar que dentro de lo material existen ciertos grupos que influyen a través del conteo y de todo lo que viene a ser el gobierno mundial, ¿verdad? La Así tercera es. pregunta que usted hizo al respecto de este tema, ¿cómo usted cree que el origen de esa pandemia existía en un plan maquiavélico y acerca de una élite que quiere diezmar la población? Sí, sabemos que detrás de toda situación que viene a manifestar un caos a nivel mundial, está implicado un un grupo de élite, un grupo de poder que está manejado desde todos los que son los líderes mundiales, que siempre miran a los más indefensos, siempre Sí, miran a todos aquellos que no tienen el poder adquisitivo para poderse defender. defender. Y Sí. siempre sabemos que los países tercermundistas son el conejillo de Indias, el campo donde van a venir a A ensayar, ejemplificar ¿no? o a sacar ciertas vacunas, a Hacer, sacar hacer pruebas. ciertas pruebas médicas, como por Sí, decir así, en África, en ciertos países de Haití, Dominicana, donde vienen siempre a ejecutar todas sus pruebas. Y sí. usted bien lo mencionó al respecto de todo aquello que es un plan de empresas que se dedican a vender farmacias. Sabemos que todo viene a través de un orden mundial, sabemos que todo viene atrás de un grupo, de un círculo que está manejado a través de empresas multimillonarias y son empresas que radican tanto en Europa como en América. En los 5 continentes están prácticamente. Y eso es un negocio que ellos no dejan así nada más porque sí. Y todo esto viene a desembocar en los más débiles. Eso Sí. es algo Gracias, que debemos de Francisco. tener mucho cuidado. Sí. Gracias, Francisco. Te corto un poquito, perdona, yo puedo darte toda la noche, pero el problema es que nos gana el tiempo. Entonces, las intervenciones de respuestas pedimos que sean así como tú lo has hecho y te agradezco porque nos ayuda. Así que voy a continuar y si tienes algo más que decir, bueno, en la siguiente ronda puedes entrar. Te agradezco, Francisco. Bueno, el tema de la devastación de la población mundial ocurrirá de acuerdo con una de las visiones del apóstol Juan por el año 95, cuando escribe el Apocalipsis, ¿no? En el 9:13 al 15 de Apocalipsis, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo a otro ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que están atados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte
de los hombres o de la población. Ahora, este es un asunto que se viene viendo a lo largo de los siglos, no es solamente para el tiempo final, ¿no? Hay muchas pandemias que han sucedido en el mundo, la más conocida en la Edad Media, la peste negra, por ejemplo, y esta hora que nosotros estamos viviendo. De eso hay que tener conciencia. La pandemia de la peste fue la más devastadora en la historia de la humanidad porque afectó a lo que se llamaba Eurasia en aquel entonces, en el siglo XIV, y llegó a un punto máximo de entre 1347 y 1353. Bueno, difícil de conocer el número de fallecidos, porque no tenían todos los recursos como tenemos ahora para hacer mediciones. Y se estima que más o menos 25 millones de personas solo en Europa, aproximadamente un tercio de la población, se considera optimista todavía. Otros señalan que mató a 50 millones de personas. Ni hablar de las enfermedades que trajeron a América los conquistadores españoles, que también diezmó a una población grande que teníamos aquí en América, ¿no? O sea, digamos que pandemias, enfermedades mortales, pestes, como se anunció en Mateo 24, siempre han habido. A eso hay que sumarle la viruela y el SARS. El SARS fue una epidemia ocasionada por el síndrome respiratorio agudo grave, de ahí las siglas SARS o en inglés, causado por SARS-CoV. El brote se identificó por primera vez en Wuhan, Cantón, China, en noviembre del 2002 y duró hasta el 2004, curiosamente. Por eso hice una pregunta también, ¿no? ¿Por qué será que en China empiezan siempre las últimas pandemias? Y creo que la respuesta es obvia, es que están haciendo ensayos porque pues los países que aspiran a un imperio están pensando en cómo hacer la guerra a nivel mundial y están pensando en la guerra bacteriológica, ya no en las guerras convencionales, hombre a hombre o máquina a máquina, no, o sea, ahora están pensando en guerras bacteriológicas, ¿no? Y por eso están haciendo ensayos. Por lo menos allá en Eurasia o en China, más de 8,000 personas de 29 países y territorios diferentes se infectaron y al menos 774 murieron en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró el SARS contenido el 5 de julio de 2003, pero informaron recién varios casos de la enfermedad hasta mayo del 2004. O sea, ahí la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa con la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué está detrás? ¿Por qué no anuncia cuando debe anunciar? ¿O por qué hace anuncios que no son exactos con la realidad? De eso conversaremos en unos momentos. Y aquí viene otra reflexión. ¿Por qué la OMS ha obrado supuesta maldad, malinformando a la población del mundo sobre las medidas a seguir para eliminar soluciones alternativas a la pandemia? Yo me acuerdo que acá en Perú y en América Latina me han llegado Facebook de todas partes, doctores que decían que tenían la solución y que esta no era una pandemia catastrófica, sino que era controlable. Y comenzaron a dar algunas medidas de salud, utilizando incluso no la farmacia convencional, sino más bien medicina natural. E inmediatamente la OMS dijo, no hagan eso, que está prohibido. Eso me causa a mí la sospecha qué cosa está detrás de la OMS para intentar que la gente muera y no se salve. ¿Cree usted que hay intereses económicos detrás de todo esto? Yo creo que sí, ¿no? Si es afirmativa la respuesta, bueno, ¿quiénes están detrás? ¿De quiénes? Y en ese caso, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer frente a una élite mundial? Si alguien preparó una respuesta, este es el momento de responder. ¿Se me fueron todos? No, por ahí están los pastores. No sé si estuviera por ahí, Pastora Moni, si gusta por ahí hacer alguna aportación. Si no hay, pasamos nomás a la siguiente.
Ok, si gusta seguir y ahorita en la siguiente que participen. Claro, claro. Pero sí, me da la impresión que hay alguna política poblacional de llamar a la población. No encuentro otras razones de por qué la OMS miente y por qué la OMS, y bueno, y por qué nuestros países siguen a pie juntillas las órdenes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Primero porque hemos firmado convenios internacionales, es obvio, pero ¿por qué seguimos y por qué no nos retiramos? Ya lo hizo Estados Unidos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también, no? Entonces, la pregunta, ¿cómo ha respondido la Iglesia Evangélica al COVID-19? Dice que la Iglesia Evangélica, al menos en América Latina, se ha sentido más bien víctima de la pandemia y siente que la sociedad y los gobernantes, una vez más, la han arrinconado al mundo de lo privado, prohibiendo las reuniones públicas de la Iglesia. Lo mismo podría decirse de algunas parroquias católicos romanas que han desobedecido a la cuarentena declarada por el Estado. Digo una vez más porque me recuerda al proceso de secularización que vivió Europa a los inicios de la modernidad y la ilustración, la época de Voltaire y Rousseau en el siglo XVII y XVIII. Ellos nos valoraron el aporte de las iglesias a la sociedad civil para dar paso a que la ciencia reemplace a la religión, como profetizaba uno de los padres de las ciencias, que es Augusto Comte, ¿no? Él decía, acá tengo una reflexión, pero Augusto Comte decía que la religión sea a la edad infantil de la humanidad. ¿Y por qué? Porque todavía sigue las políticas y los lineamientos de la revelación, la Biblia y todo eso, ¿no? Y ya la ciencia se va a imponer y la nueva religión en el mundo será la religión de la ciencia. Ahora, se equivocó porque en toda América y en el mundo entero, incluso en los países de Europa, donde se abrió con más fuerza la secularización. ¿Qué cosa es la secularización? Es dejar a segundo plano, abandonar todas las ideas religiosas para dar lugar solamente a lo secular, a lo mundano, para decirlo en términos nuestros, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué lugar ocupa la iglesia en la sociedad civil y cuál debe ser su relación con el Estado? ¿Cómo la iglesia se relaciona con el Estado? ¿El Estado tiene autoridad sobre la iglesia? ¿La iglesia tiene autoridad sobre el Estado? ¿Pueden o deben los gobiernos nacionales dictar normas de convivencia social restringiendo las libertades de las iglesias? Y si es así, ¿cómo debería manejarse la iglesia en una situación post-pandemia? Algunos deben haber visto el mensaje de Dante Gebel allá en los Estados Unidos, oponiéndose por lo menos a los gobernadores de querer prohibirles hacer los cultos. Y igual, bueno, en México, el presidente, ¿no? AMLO, Andrés Manuel López Obrador, también no quiso seguir las políticas, las directivas de la OMS, claro, con consecuencias, obviamente, ¿no? Pero es que la iglesia siempre se manejó de manera independiente. Por lo menos hasta la Edad Media, la iglesia era la reina digamos, del mundo y del poder. Luego se usó en el siglo XVI y XVII con la Reforma Protestante. Se terminó y la iglesia pasó a un segundo lugar, fue como desplazada de la sociedad y la iglesia ya no tuvo más injerencia o no le dejaban tener injerencia en la vida pública, ¿no? ¿Alguien quiere pensar y reflexionar sobre lo que estoy hablando? Pregunto. Adelante, pastores. Está Muy el bien. pastor A ver. Martín, pastor Edgar. Si alguno de ustedes quiere participar, adelante. Bueno, aquí quiero participar yo referente a la pospandemia. Yo creo que hasta ahorita la iglesia hemos estado acatando las instrucciones del gobierno debido a los cuidados que debemos de tener y como marca la palabra que debemos de obedecer a nuestros gobiernos y sujetarnos a las leyes de nuestro país. Y creo que la iglesia hasta aquí ha estado cumpliendo y ya nada más que yo siento que viene un gran desafío para la iglesia después de esta pandemia, desde el momento en que no van a querer que los enfermos vayan a la iglesia cuando es el lugar indicado para estar. Y yo creo que aquí es donde tenemos que sacar nuestra casta como cristianos, como hijos de Dios y
orar por las personas y Dios las va a sanar, Dios las sana, entonces podemos revertir pues lo que el gobierno está imponiendo. Entonces yo creo que cada día esto se pone más emocionante para que la gloria de Dios se manifieste. Así lo veo yo y así lo percibo. Gracias, Mónica. Mira, yo estoy pensando en estos momentos en la imagen de Jesús. Jesús no estaba en el templo esperando que la gente venga. Así que más bien Jesús salía a las calles y en las calles ponía las manos sobre los enfermos. Y yo creo que es lo que deberíamos hacer nosotros siguiendo el modelo de Jesús. Si no nos dejan, porque tenemos que obedecer las leyes civiles, entonces la iglesia, los creyentes, porque la iglesia no es el templo, los creyentes deben salir y orar por los enfermos, ¿no? Y Jesús no tenía miedo de infectarse, Jesús no tenía miedo de contagiarse, ¿no? Porque los hijos de Dios, si estamos bajo el cuidado de Él, podemos entonces ejercer sanidad de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, ¿no? O por lo menos con todos los cuidados que ahora tenemos con la mascarilla, y los protectores, delantales y todo eso, podemos con cierta distancia orar por la gente y lograr su sanidad y su salud, ¿no? Lo hacen los médicos en los hospitales, en las clínicas. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Si nosotros también estamos llamados a aportar a la salud de la población. Gracias, Mónica. Sí, continúo. La nueva religión de la ciencia, un Comte, ¿no? Ya hablé de esto, lo voy a pasar. Se equivocó Augusto Comte. Y la reflexión es, a su modo de ver, ¿existe algún conflicto entre la ciencia y la religión? Si así fuera, ¿en qué aspecto? Si no, ¿por qué no? Y creo que ya ustedes han tocado en la clase que por lo menos entre psicología y teología no hay conflicto, más bien se complementan. ¿Cree usted que esta pandemia ha dado lugar a una serie de mitos sobre el fin del mundo? Pues a mí me parece que sí, ¿no? Y sobre un gobierno mundial y sobre el sello de la bestia. ¿Algún pastor quiere dar una opinión sobre esta pregunta? Pastor Martín, adelante. Sí, Edgar. Vamos, Martín, ¿cómo bueno, va? adelante, adelante, Edgar, adelante. Okay. Sí, en el sentido pues de que la pandemia ha dado lugar a muchas preguntas en que la gente ha empezado a revolucionar entre los mitos del fin del mundo y sobre el gobierno mundial y eso, la bestia. Todo esto ha sido un mover muy fuerte y quieran o no, tienen razón, aunque inclusive los mismos comentaristas del ambiente, ¿cómo se llama?, secular y periodista, en algún momento hicieron una reflexión al Apocalipsis y vieron pues cómo lo que ahorita se quiere manejar como lo que es la vacuna, que tiene que ver con, según algunos comentarios, pues que viene a tomar el lugar del 666, lo que es el sello. Entonces, todo esto han sido comentarios que tanto allá en el ambiente secular en la iglesia se han estado moviendo. Y por qué no pensar que esto viene a prepararnos a nosotros como iglesia. Yo he sentido que ha venido a mover la iglesia, a despertar la iglesia, en el sentido de que hay gente, quizás hermanos, pastores, qué sé yo, no importa el nivel social en la iglesia, en el que hemos podido despertar, y hemos estado orando, hemos estado clamando, hemos estado buscando la santificación, estamos buscando que nuestro pueblo se santifique, que la iglesia vuelva a Dios, volver al llamado de Dios. Todo esto ha venido a revolucionar. La iglesia ahorita es una iglesia diferente. Claro que hay gente que no cree en Dios, y hay hermanos que también van a pegar la desbandada, también se va a dar, pero lo más importante es de que ese filtro o sedazo que Dios tiene, que todas las cosas en realidad están dentro de Dios, entonces nada va a detener al plan de Dios, de que se va a cumplir la obra, se va a cumplir. Entonces estamos en un momento para tomar una posición, una postura de buen ánimo, de seguir adelante, de luchar,
porque Dios va adelante abriendo camino a la iglesia. Nunca la iglesia se va a detener, aunque parezca que todo está perdido, la iglesia tiene un lugar adelante. Así de sencillo. Así lo Muchas puedo. gracias, hermano. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Seguimos entonces. Esto nos lleva a pensar en cuál es el papel de la religión en la sociedad. Aquí hago un alto porque hay que hablar de religión. Los evangélicos no les gusta la palabra religión, bien quieren hablar de una relación y todo eso, pero técnicamente en los estudios sociales se habla de la religión, porque nosotros no somos un partido político, no somos un club cultural, sino un grupo religioso, o pertenecemos a lo que es la religión cristiana en América, por lo menos. Entonces, ¿cuál es el papel de la religión? ¿La religión solo debe hacer religión o también debe comprometerse con la sociedad civil? La pregunta. Y esa es una discusión que viene desde antes de la Edad Media, pasando la Edad Media y la Reforma, y continúa en la modernidad, y hasta el día de hoy se viene discutiendo cuál es el papel de la religión en la sociedad. ¿Solo salvar almas? ¿Solo atender casos morales? ¿Solo atender problemas individuales? ¿O también la iglesia puede aportar al desarrollo nacional? También la iglesia debe intervenir como un sujeto social más grande para dialogar, digamos así, con los políticos, para dialogar con la gente, los intelectuales. ¿Debe o no debe las iglesias, incluso como institución, si la iglesia puede y debe participar en la sociedad civil? Esta es la cuestión. Y claro, algunos han opinado que la iglesia se mueve o la religión se mueve diferente, ¿no?, a la sociedad civil. Bueno, ese es un asunto que hay que discutirlo. Yo voy a avanzar para no quedarnos. Pero hago mención de algunos autores como Audi o Rawls, y sobre todo Jürgen Habermas, que es un filósofo actual ahorita de la escuela de Frankfurt en Alemania. Él escribió un artículo sobre la religión en la pública, y él llama la atención sobre las exigencias que suponen para los ciudadanos las condiciones que imponen los defensores de la idea de la razón pública, ya sea en versión de Audi o de Rawls. Y entonces él dice, porque si además de que el Estado haya de permanecer neutral para garantizar la libertad religiosa, se exige a los ciudadanos que suplementen sus declaraciones públicas acerca de sus convicciones religiosas con declaraciones equivalentes en un lenguaje no religioso accesible para todos. Entonces lo que estamos haciendo es plantear que cuando los ciudadanos religiosos actúen como votantes, o sea, como ciudadanos, lo hagan guiados en última instancia por consideraciones. Lo que está diciendo en el fondo es que la iglesia, por ejemplo, la iglesia cristiana en México, sin distinguir denominaciones, somos una iglesia, llámese católica, protestante, ortodoxa o incluso sectas, lo que quieran. La iglesia, las religiones, pueden o no participar en la vida pública. Ojo que AMLO, el presidente de ustedes, ha estado siempre negociando con PES y con otros movimientos religiosos, porque entienden que hay un grupo importante, un número importante en la población que puede darle su apoyo, pero también la iglesia puede participar y debería ser en la vida pública, ¿no? Pero en lenguaje laico, eso es lo que está diciendo Habermas, ¿no? En la comunicación, en un lenguaje laico. No podemos salir en público a la prensa, a la radio, a la televisión, hablando un lenguaje religioso que ya se venía al fin del mundo, Cristo va a venir. Con ese lenguaje no llegamos a ningún lugar. Pero si hablamos de los escenarios que estamos viviendo, del peligro del planeta, de la exterminación, del genocidio, o sea, usando el lenguaje secular, sí podemos llegar. Yo anhelo un día que los púlpitos
sean visitados por la prensa, los canales de televisión, peguen sus micrófonos en el púlpito y que los padres tengan un mensaje a la nación. Ahora, si no lo han hecho hasta ahora es porque a lo mejor no tienen nada que decirle al país, pero si un pastor trabaja con un equipo de periodistas de su iglesia o comunicadores y les pide que le armen, por ejemplo, una nota de prensa, los comunicadores lo van a hacer, y anunciando a todos los medios que mañana o el día domingo tal, el pastor fulano de tal, se va a pronunciar sobre políticas poblacionales en México. Oiga, la prensa va a llegar a visitar a ese pastor a ver qué va a decir este sectario, a ver, incluso por curiosidad van a venir. Y si ese pastor tiene un mensaje a la nación y puede hablar en lenguaje secular bien informado, pues oiga, va a ser una sorpresa primero para los periodistas y luego lo van a canalizar a través de la radio, la prensa y la televisión. Algún día oremos para que sea así, ¿no? Bueno, pasa con la Iglesia Católica. Cuando el cardenal habla, pues vienen los canales, lo filman y lo transmiten. ¿Por qué no nos transmiten a nosotros? Porque no tienen nada que decir o porque nos estamos manejando en un lenguaje demasiado religioso para dirigirnos a la opinión pública. Piensen en esto que les estoy planteando. Entonces, la Iglesia necesita intervenir en la esfera pública. Hay que salir de las cuatro paredes de la iglesia, no solamente hay que estar pensando en volver otra vez al templo y a meternos ahí y no salir, porque hasta la gente tiene preguntas, ¿qué hacen estos ahí metidos todo el día en el templo, no? Claro, nosotros sí nos gozamos, oramos, cantamos, sí, pero no tenemos relación con la vida pública. Entonces la iglesia debe salir más afuera que estar metida más hacia adentro. Y este es nuestro problema central, que estamos muy mirándonos el ombligo nosotros mismos y no salimos a la sociedad civil más amplia. Claro que para hacerlo necesitamos también formación, necesitamos tener una buena información. En una mano decía Wesley la Biblia y en la otra mano el periódico. Debemos estar muy bien informados para poder hablar y dirigirnos a la población. Si alguien quiere intervenir, tenemos 3 preguntas más. ¿Cuál debe ser el papel de las iglesias en una situación de pandemia la que vivimos y de post-pandemia? Bueno, por lo menos que hemos aprendido de esta pandemia. ¿Qué necesita la iglesia para que su acción pastoral se extienda a la sociedad más allá de sus 4 paredes donde realiza sus cultos? ¿Ha cambiado en algo la fe, las iglesias, la teología con el COVID-19? Ando escuchando por ahí que todos están discutiendo, los pastores, los líderes de diferentes países, ¿cuándo vamos a volver otra vez al templo? O sea, para encerrarnos nuevamente. Hay pastores y líderes que ya no quisieran volver otra vez al templo a encerrarse y apartarse de la sociedad más amplia. Entonces debe haber un equilibrio, ¿no? Ni lo uno, ni lo otro. Ni meternos otra vez al templo olvidándonos de la sociedad civil más amplia, ni tampoco quedarnos en nuestras casas y dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Alguien quiere hacer una aportación, aunque sea breve? A ver, Edgar, ahora sí, adelante. Dale, Edgar. Sí, definitivamente estoy convencido de que nuestro papel como iglesia no debe de ser regresar a la misma situación que estábamos antes. Si Dios en esta situación nos permite poder darnos cuenta de una realidad que estaba más allá de las paredes, que alguien quizás así lo tenía contemplado, que no se daba cuenta que había una realidad más allá y ahora podemos incursionar o podemos llegar a tocar esas áreas. Con lo que está sucediendo no lo debemos de soltar, al contrario, debemos de pulir más lo que estamos recibiendo para poder incursionar de manera efectiva, porque muchos de los compañeros cuando iniciaron toda esta situación, pues no se contaba con las herramientas, no se contaba con la información, no se contaba con los elementos para poder hacerlo. Pero en este momento, ya después de semanas y semanas y semanas, hemos viendo cómo algunos siguen con la misma palabrita que iniciaron hace 8 o 9 semanas. Y entonces Santo Dios. No han cambiado todavía ese modelo. Y lo que está sucediendo ahorita nos lleva definitivamente a prepararnos más para afrontar la situación que está delante de nosotros.
que ya estaba, pero muchas veces no nos dábamos cuenta. No habíamos incursionado en ello. Pero ahorita, gracias a Dios por esto, porque tenemos que verlo así, gracias a Dios que nos lo permite vivir, es una experiencia de esta generación que podemos tener esta área, verlo como una oportunidad y definitivamente al regresar a nuestros templos, verlo como una acción propia de lo que debe ser, pero sin dejar de hacer lo que ya estamos haciendo ahorita. Amén, gracias Edgar. Mira, y claro, ustedes se están formando como consejeros familiares, pero ojalá que no sean solo consejeros familiares para la iglesia, para los cristianos. Abran las puertas para los vecinos, para la gente secular, que puedan enterarse de que ustedes son consejeros y pueden dar a ustedes una buena opinión para sus vidas. Muchas gracias. Ahora, esta situación nos llevó a crear a lo que se ha llamado iglesias domésticas o iglesias en las casas. Habíamos regresado a los cultos familiares y bueno, yo creo que ahora que salgamos de esta situación de la pandemia y de la cuarentena, pues yo creo que debemos todavía mantener, como decía Edgar, esta experiencia sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Y hacer un balance. Bueno, entonces, de levantarse la cuarentena, acá en el país, acá en Perú, nosotros estamos pues, no cuarentena, ya pasaron más de 40 días, estamos en la noventena y la centena, hemos cumplido más de 100 días ya. ¿Cuál debe las iglesias con las familias de la fe y con la sociedad más amplia? ¿Qué aprendimos en ese tiempo especial que hemos vivido, que ya mencionó Edgar algo? ¿Deben las iglesias continuar usando las redes sociales? ¿Deben seguir fortaleciéndose las iglesias domésticas? Y creo que la respuesta es obvia, ¿no? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Y avanzar. Y ahora abrir un poco. Mira, la iglesia se abrió. Si antes llegábamos a 100, 200 personas en el marco del templo, ahora con las redes sociales podemos llegar a 1000, 2000 o millones a través de YouTube, a través de Zoom, a través del Facebook. En fin, ahora entonces la iglesia amplió, rompió las estacas, amplió sus estacas y podemos salir. Creo que debemos mantener esto, ¿no? Muy bien. Estamos entre el triunfalismo o la esperanza. ¿Por qué? Porque como se ha comenzado a hablar del arrebatamiento, yo creo en el arrebatamiento, en la gran tribulación, todo eso no lo niego, pero algunos están pensando que la iglesia no va a pasar la gran tribulación y que cuando ya el mundo comience a sufrir, la iglesia será levantada. Eso me parece una visión triunfalista. Y la esperanza cristiana es diferente, que nosotros somos gestores de nuevos cielos y nueva tierra. Hay que volver otra vez a los temas proféticos, hay que volver a los temas de guerra espiritual, porque esta situación de pandemia, ¿cómo vencemos a la élite internacional que quiere matar mucha gente, que quiere diezmar la población mundial? Oiga, nosotros no tenemos las armas, ni los dineros, ni los poderes sociales, políticos que ellos manejan, pero tenemos un arma más poderosa, que es la oración. Y en el nombre de Jesús podemos derribar fortalezas, primero fortalezas mentales y segundo fortalezas de todo tipo demoníaco que vayan en contra de los planes de Dios. Así que no se esperancen que la iglesia al final va a ser arrebatada y eso hace que algunos se olviden de la población y la dejen como huérfana a la población civil. Nos llamamos más bien a construir lazos de hermandad, a construir dar mensajes de esperanza a la gente. Somos como el último bastión para la gente. ¿Dónde los pobres van a acudir? ¿Ah? ¿A quiénes van a acudir? Al final está la iglesia en cada barrio, en cada pueblo, y van a llegar a la iglesia, y ahí tenemos que tener un mensaje de esperanza para la gente. ¿Cómo cree usted que afecta la ansia religiosa en las personas que acuden al consejero familiar con la idea del fin del mundo? Y al revés también, ¿cómo afecta las creencias del consejero a la hora de emitir un juicio o dar un consejo a sus pacientes? ¿Alguien quiere reflexionar sobre esto? A ver, voy a participar. Dale. Ahorita yo, profesor. Sí, Arturo. Creo que
esta pregunta es una pregunta muy importante, referente al trabajo que estamos desarrollando nosotros, tanto profesional, tanto secularmente como dentro de la iglesia también. Y, y hay mucha incertidumbre por parte de la gente. Algunos se han atrevido a decir que ya estamos en los últimos días. Algunos han hecho de repente ciertos comentarios. A mí me sorprende mucho de repente el poder mirar la actitud de algunas personas, de qué manera, en lugar de estar fortalecidos en el Señor y darle vida a ese versículo que dice, si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero, entonces podernos tomar de esa parte y crecer en fe nosotros de esta manera, y como consejeros familiares cristianos bíblicos, que le demos fuerza, poder, autoridad a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios está por encima de todo orden mundial, está por encima de todo gobierno político, de todo gobierno mundial, pero tiene que ver con una convicción de nosotros, de poder creer que es Dios el que está metido en todo este asunto. Y a un punto que decía hace un poquito, que estuve a punto también de pedirle participación, es del lenguaje que nosotros manejamos. Si llega a la televisión, si llega a la radio, si llegan los medios de comunicación, de qué manera nosotros como pastores, como pastoras, como líderes en cuestiones de la iglesia, cuál va a ser el lenguaje que nosotros vamos a manejar. Porque eso, claro. Miramos, usted sabe bien, profesor, si miramos la iglesia tradicional, está rodeada de gente preparada, de gente académica. En mi experiencia y en las investigaciones referente a la teología, muchos de los grandes, mejores teólogos son de la iglesia tradicional. Entonces sí tenemos un compromiso muy fuerte nosotros para poder honrar al Señor con lo que estamos haciendo, estudiando, preparándonos. Muchas gracias, Arturo. Muy buena tu intervención. Entonces, hablamos del este nuevo orden internacional, ¿no? Ya desde años se viene a hablar, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se pensó y se organizó la idea de un nuevo orden económico mundial, nuevo orden internacional. Y pues ha ido cambiando la política, las intenciones y la dirección de ese nuevo orden mundial. Y hay una especie de idea de controlar la población, según lo que se ha llamado teoría de la conspiración, así lo ha llamado la CIA de Estados Unidos, desde los poderes alternativos, dominadores del mundo, ayudados por los gobiernos subyugados al poder económico mundial, están implantando el miedo en la sociedad general para diezmar, disminuir la población menos productiva y consumidora de recursos gubernamentales, porque hay que estar manteniendo a la gente sin trabajo, por ejemplo. Teoría que recuerda la propuesta del economista británico Thomas Robert Malthus, y de ahí se habla del malthusianismo, ¿no? Malthus decía que en su época que la población se había excedido en número y que había que promover que hayan catástrofes, terremotos, guerras, y que eso, si no se dan de manera natural, había que provocarlo para que muera gran parte de la población. Y hay un grupo de esta élite internacional que ha dicho así, y hay informes fidedignos de esto que voy a decirles. En el mundo son aproximadamente 8.000 millones de personas. Y dicen que estamos sobrando 7.500 millones de personas. Y solo deberían vivir 500 millones de personas. O sea, 7.500 millones deben desaparecer de la faz de la tierra, hay que dejarlos morir, y si mueren hay que hacer todo para que mueran, porque estamos con un exceso de la población. Y si estas ideas vienen de Malthus, precisamente, desde allá del siglo XVII, ¿no? Y lo que quieren hacer es el control. Entonces, por eso nos llevan hacia un nuevo orden mundial a través del miedo, del horror y la amenaza de muerte. El objetivo es, con esta inventada pandemia mundial, digo inventada porque no era para que se llegue a estos extremos, no es otro que tratar de controlar a los que tengan la suerte de seguir viviendo
con la implantación dentro de nuestros cuerpos de microchips producidos por lo que se llama nanotecnología o la tecnología en miniatura. Ahora, esto parece apocalíptico, suena religioso, pero es una verdad. O sea, esto lo testifica gente muy bien informada, ingenieros, politólogos, están discutiendo todo esto y por eso los mismos investigadores seculares acuden al tema de la apocalíptica, ¿no? Porque pareciera ser que hacia allá vamos. Yo no creo que esto que está haciendo ya es el apocalipsis final, pero sí va a contribuir a que se vaya de camino hacia ese orden, hacia ese fin. Entonces, la teoría de la conspiración acerca del llamado nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Esto es visto por las iglesias, mayormente pentecostales, de que el microchip promueve la Organización Mundial de la Salud y Bill Gates detrás sería el signo visible de la marca de la bestia conocida como 666. Según relata Daniel Levin en su libro La verdadera historia del Club de Bilderberg, sus objetivos encubiertos son los siguientes, y ahí vamos a pasar. Unieron en un hotel en Europa, en Bilderberg, y allí hicieron algunos acuerdos. Entre esos acuerdos están los siguientes: establecer un gobierno planetario único, con un mercado único globalizado, con un solo ejército y una unidad monetaria única, que ahorita no es el euro, puede ser el Bitcoin camino a esa unidad monetaria, ¿no? Y todo regulada por un solo banco, que sería el Banco Mundial. La iglesia, una iglesia universal, que canalice a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. Es curioso porque el mismo Papa Francisco ha propuesto algo parecido, que se unan todas las religiones cristianas para que haya una sola iglesia universal. Y el resto de religiones que no acaben serían destruidas o mínimamente pasadas a un orden secundario, ¿no? Unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales establecidos por ellos. ¿Qué características más? Controlar a toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. Este plan está descrito en el libro publicado en inglés, en la era tecnotrónica, escrito por este investigador Zbigniew Brzezinski, miembro del Club Bilderberg, justamente. En el nuevo orden mundial no habrá clase media, solo sirvientes y un gobernante. O sea, todo el mundo seremos sirvientes al único gobierno mundial. Provocar para eso una crisis artificiales para mantener a la gente en un perpetuo estado de desequilibrio físico, desequilibrio mental y emocional. Este sería el caso del coronavirus, que ha producido una desestabilidad emocional, la baja de las defensas que tenemos nosotros por estar encerrados, la creación de estrés que produce una serie de males o que nos pone en situación de vulnerabilidad frente a cualquier enfermedad. Entonces buscan confundir y demoralizar a la población para evitar que decidan su propio destino, hasta el extremo de que la gente tendrá demasiadas posibilidades de elección, lo que dará lugar a una gran apatía a escala masiva. Y termino. Un férreo control sobre la educación. Esto está pasando en todos los países de América Latina y de Europa. Quieren controlar la educación, desarraigar o erradicar la educación religiosa y más bien dar historia de las religiones en lugar de educación religiosa. El control de la política externa e interna de las naciones, que todos estén alineados con una ONU de las Naciones Unidas, una ONU más poderosa, que se convierta finalmente en la sede de un gobierno mundial. Expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por todo el hemisferio occidental, como preludio para la creación de una Unión Americana similar a la Unión Europea. Ahora, no sé, esto ya se desestabilizó un poco con el rechazo de Estados Unidos a Bill Gates,
por ahí no va a pasar. Una Corte Mundial de Justicia única, con un solo sistema legal y un estado de bienestar socialista, tal vez, o comunista, no lo sabemos, donde se recompensará a los obedientes y se exterminará a los inconformistas respecto de los líderes internacionales y del orden mundial. Estas son las características que ha planteado el Club de Bilderberg y que parece que se están cumpliendo. Entonces ahí viene de darse el caso, no digo que ya se dio, pero de darse el caso de un gobierno mundial y de no producirse el rapto de la iglesia hasta entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar en tanto ciudadanos con derechos, por un lado, como hijos de Dios organizados ya como iglesia y como profesionales de la salud? ¿Vamos a seguir la política de la OMS? ¿Vamos a seguir a pie juntilla obedeciendo al gobierno? ¿Es que acaso no tenemos libertad para desacatar y desobedecer órdenes que vayan en contra del bienestar de todos los seres humanos? En todos los gobiernos hay el derecho a la insurrección. Lean bien su constitución política. La constitución peruana, la constitución de México, plantea el posible derecho a la insurrección. Cuando, por ejemplo, el presidente se ha vuelto loco o cuando está teniendo una política genocida que está matando a la población. Entonces el pueblo puede reunirse y manifestarse, promover una insurrección y destituir al presidente que esté en acciones, si es que hay genocidio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar ahí, son las 10 de la noche para no seguir más, pero una reflexión que quieren hacer, podemos seguir discutiendo y conversando. Creo que es el momento para levantar algunas preguntas de parte de ustedes, ¿no? Yo hice algunas. ¿Está usted de acuerdo con las políticas de salud de su país? Primero, ¿conoce usted las políticas de salud? Recuerda que ustedes como consejeros ahora están dentro de las políticas de salud, de la salud mental de la población. Acá en Perú, el catolicismo romano supone que los pastores sean consejeros familiares y están pidiendo que los pastores tengan formación psicológica y que sean colegiados, porque sus consejos entran en el marco de las políticas de la salud mental. Y entonces están criticando a los pastores que hacen recomendaciones psicopastorales sin tener la formación académica correspondiente. Eso ustedes deben pensarlo también. ¿Qué medidas imponen los países como políticas poblacionales? ¿Incluyen esas políticas teorías de género, la libertad a todo el mundo LGTBI, el derecho al aborto, el divorcio exprés, la eutanasia? ¿Siguen a pie juntilla los países los mandatos de la OMS? ¿Por qué? ¿Por qué si se producen muchas muertes? Son preguntas que yo me hago en voz alta y que espero que ustedes puedan también reflexionar, ¿no? Está todo el tema ese de la telefonía móvil 5G, que no es que esté promoviendo el COVID-19, sino que hace esta tecnología del 5G, que es muy fuerte, es ahondar las ondas radiales eléctricas que se producen por las redes, tanto de Internet como todos los sistemas eléctricos. Lo que hace la tecnología del 5G es agrandar mucho más esto, y esto genera situaciones de estrés y situaciones que afectan la salud mental. Y ya está probado. Tanto así que en Italia, por ejemplo, se han revelado a la población y están quemando los postes donde están poniendo la tecnología 5G. En Estados Unidos también parece que van a aplicar algunas medidas políticas de oposición al 5G. Y entonces esta tecnología del 5G es dañina para la salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Será cierto? Primero tenemos que investigar bien hasta qué punto es verdad todo esto que se dice o no. Ahora, lo dicen los medios sociales, lo dicen muchos especialistas, ¿no? Radiotécnicos, radiólogos, que están causando enfermedades o por lo menos las están ayudando a difundirse cada vez más. Muy bien.
La gente quiere controlar el mundo, esta élite quiere controlar el mundo. ¿Será posible eso? Yo creo que Dios es el que tiene el control del mundo, pero necesita que la iglesia se ponga las pilas, que la iglesia actúe como debe actuar, que asuma su rol de defensa de la población. Yo lo voy a dejar ahí porque si no me voy a extender hasta las 12 de la noche. Hay mucho más, pero ya se los voy a mandar para que todos ustedes lo tengan, ¿no? Muy bien. Yo lo dejo ahí. Hay todavía la segunda parte, pero ya no lo voy a tocar porque ya nos ganó el tiempo. Arturo y los demás hermanos, pastores y líderes, tienen la palabra si quieren intervenir ahora. Sí, sí, profesor, muchas gracias. No sé si si quiere dejar de compartir pantalla, profesor, para poder mirar Sí. para poder mirar a los que participan. Si nos apoya por ahí. Gracias. Muy bien, ahí está toda la gente. Sí, aquí Ya estamos. lo veo. Y bueno, Muy bien, muy bien. entonces, ahora sí, si alguien de los que no han participado quisieran participar, me gustaría que por aquí está mi esposa también en la clase, Amén. y ella como Ya. también una servidora de la salud ahí en la clínica del IMSS, me gustaría que hiciera alguna aportación acerca de esto. Encantado. Sí, de cuestiones de lo que a ella le ha tocado ver ahí en la clínica también. Adelante, mi Muy amor, bien, muy bien. abrir tu micrófono. Ahora sí me escucho. Bueno, Dios los bendiga. Pues Amén. yo no sé si me escucho bien. Sí, se escucha Sí, muy ok. bien. Abre el micrófono, por favor. Ya Sí, a te ver. escuchamos. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, pues yo trabajo en una clínica, es pequeña, son como unos 60, más o menos 60 compañeros que tenemos. Al principio del COVID, muchos aún empleados, compañeros de nosotros, dudaban y se burlaban. Decían que no era verdad, que era mentira esto del COVID. Actualmente ya todos usan sus gorros, algunos usan sus caretas, su cubrebocas, el gel, entonces hasta hacemos filas, pero Ajá. ahora ya ha habido muchos que se contaminan y de hecho me ha tocado a veces platicar con compañeros que tienen miedo. De hecho, la semana pasada me tocó directamente con el director. Le dije, Ajá. doctor, vengo por usted, porque tenemos que ir a recibir. Y me dijo, no, tú mera. Aún mi director tiene miedo, tienen mucho Claro. miedo, ¿sí? Tienen miedo porque no saben cómo les va a afectar. Actualmente mi jefa ya tiene el COVID, pero ella se aisló en su Wow. casa. Y pues, ¿qué es lo que yo Wow. hago? Pues le mando mensajes, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? Pues adelante, su fe. Y Claro. hay otra compañera que salió ahorita de vacaciones y también le digo, usted no se va a morir del COVID, se va a morir de otra cosa, pero no del COVID. No le dé el primer lugar al COVID. No haga Ajá. que el COVID sea más grande que lo que usted, el propósito que usted tiene aquí en esta vida. Ajá. Entonces, aún nosotros como compañeros que estamos para ayudar a los enfermos, muchos tienen miedo. Muchos, Sí. sí. Entonces, pues de repente caemos en crisis porque se supone que tenemos un compromiso de ayudar a la gente. De repente hay médicos que se ponen así como que no quieren tener contacto con el paciente. De repente dicen, es un sospechoso. Es un sospechoso y como que le hacen el cara de fuchi. Ajá. Claro. Entonces Y ahí entramos nosotros para darle palabras de sí, esperanza, de aliento, de ayuda, de sí, fortaleza, amén, ¿no? amén, Sí. amén. Dios los bendiga. Gracias, gracias. ¿Alguien Gracias, más quiere pastor. intervenir? Saludo a todos, a quienes no saludé en antes, pero si alguien quiere intervenir que no lo hizo antes, hágalo ahora. Tenemos, creo, unos Adelante, minutitos, ¿no? adelante, Edgar. Sí, una de las áreas muy importantes que menciona la hermana Lupita es la cuestión del miedo. Es un área que ha estado atacando bastante fuerte, incluso a los fieles de la iglesia. En lo particular, yo he visto, he tenido relación con algunos miembros de la iglesia que su familia fueron infectados
y personas que trabajan en el Seguro Social, son miembros de la congregación y ellos en confianza me dicen, pastor, algo muy importante, el virus existe, pero los médicos ahorita están fallando en los diagnósticos y no todas las personas que son diagnosticadas positivos son positivos. Entonces, Sí. como iglesia tenemos que tener claro esto, que la ciencia falla. Entonces, personas que fueron diagnosticadas positivos de la congregación que yo pastoreo, entraron en una crisis terrible, sumamente Sí. complicada por el miedo, no tanto por el virus, porque se llenaron de pánico frente a la posibilidad de que ya estaba la muerte ya casi encima de ellos. Y Perdona que te interrumpa. Acá en Perú están pagando bonos a los médicos para que declaren que muere por coronavirus que tiene y les dan un bono en dinero. Lo mismo pasa en Estados Unidos y en varios países de América Latina. Eso que tú estás comentando. Porque ganan. Adelante, perdona que te interrumpí. Sí, esa acción también se escucha, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy importante que nosotros como iglesia tengamos una línea muy marcada en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, y nosotros como líderes podamos implantarle también en el corazón de la gente esa confianza de seguir confiando en un Dios de milagro, en un Dios de poder ante esta situación que estamos viviendo. Sí, gracias. Muy bien, Arturo. Sí. Edgar. Sí, no sé, por ahí también está, Chava, no sé si Chava de Cherán, no sé, Chava, si quieras hacer alguna aportación, ¿cómo les va por allá en la meseta purépecha? Chava está, él vive en Cherán, aquí en Michoacán. No sé si quieras, aportar algo, Chava. Te escuchamos, nada más abre tu micrófono. Amén, hermano. Buenas noches a todos. Sí, adelante. La situación acá, pues, hasta el mes pasado había 0 contagiados, pero de unas 2 semanas para acá, el número de infectados ya ha sido en promedio de 23. Entonces, la situación, pues, es la que se está viviendo en todos los lugares. La situación de miedo, incertidumbre. Y un punto que tocaban acerca de que se desea reactivar las reuniones acá también en las congregaciones, pero sin embargo las políticas de seguridad lo están impidiendo. No sé qué tan positivo sea la verdad acudir a las reuniones. Cuando yo le veo el lado positivo, se han estado haciendo altares familiares, se ha extendido de alguna manera la doctrina, el tener un acercamiento más con Dios de una manera familiar. Yo lo veo en ese sentido, pues, pues positivo. Es así como se están viviendo acá las cosas. Sí. Y por eso planteamos un equilibrio, ¿no? De las dos cosas, sin dejar de hacer esto, hacer lo otro también. Así Y es, gradualmente, hermano. porque ahorita todo el mundo quiere correr a la iglesia y todavía el hecho de que se haya terminado la cuarentena no significa que el virus se ha ido. Y pueden haber contagios y pueden haber... O sea, hay que tener mucho cuidado con la forma como nos vamos a volver a congregar nuevamente. Gracias, Así es, gracias hermano. por tu intervención. Gracias a ustedes, hermano. Arturo, si me permite hacer un comentario. Gracias. Claro que sí. Dale. Claro que sí. Adelante. Sí, mira, aquí en lo que es el estado de Sinaloa, ya se abrió para que el domingo pasado está autorizado para que las iglesias, todas las iglesias abran. Algunos pastores de nosotros abrieron, otros van a abrir la próxima semana. Yo en lo particular ya lo habíamos previsto de que íbamos a revisar inclusive hasta el día lunes 6 la posibilidad de abrir en el tercer domingo de julio. Y ahorita precisamente tenemos la fecha posible de abrir el tercer domingo de julio para darle más tiempo. Pero la intención nuestra de iglesia local es abrir nada más el domingo y continuar todas las demás actividades de entre semana a través de los medios
que tenemos las aplicaciones. Excelente. Y nada más el Excelente. domingo ir al templo y miércoles, todo lo demás, hacerlo, continuar con las redes. Claro. Se vio pues que podemos alcanzar otro rango de gente y también tenemos menos posibilidades de contagio y todo en lo que se refiere a nuestra gente. Así que por Qué lo bueno. pronto, lo que soy yo como iglesia local es nuestra intención. Algunos están desesperados y estaban desesperados por abrir, pero la verdad yo no veo cuál sea el apuro, si creo que es menos responsable abrir que esperarnos. Esa es mi Muy bien. opinión. Muy bien, excelente. Qué bueno, porque hay que hacer equilibrio, ¿no? Sí, algunos pastores tienen el problema de que no están recibiendo los diezmos, las ofrendas, y por eso quieren. Pero bueno, cuidado porque con ese interés el Señor no bendice. Hay que tener mucho cuidado. Más bien yo creo que si mantienen como los cultos, la iglesia doméstica, la que yo decía, va a seguir viniendo las bendiciones. Dios es bueno y Dios nunca desampara ni a sus siervos ni a los miembros de las iglesias. Ese es uno de los problemas quizás de algunos pastores en cuestión de dinero, pero cuando nosotros confiamos en Dios, la verdad era una pregunta mía, pero como a mí no me ha importado el dinero, he visto cómo Dios me ha bendecido y la verdad, ahora que está la situación, aunque la iglesia definitivamente, pues es normal, bajó lo suficiente, Dios puso los medios para que ahora reciba más dinero que lo que recibía en la iglesia, porque Dios ha sido bueno y es una de las cosas que he venido comprobando. Mientras yo no esté esperando que sea la iglesia que me mantenga, Dios se encarga de sostener mi familia y ahora estoy viviendo un nivel económico mejor que cuando estaba, porque Dios es nuestro proveedor. Así es que es mejor confiar en el Señor. Muy bien, gracias Martín por tu testimonio, eso va a ayudar a mucha gente. Gracias Mónica también por tu participación. Dale Arturo. Muy bien, pues ya creo que ya nos estamos acercando, ¿verdad? La verdad que le estábamos apenas tomando sabor a la clase, pero bueno, toda la información, profesor, que nos ha estado compartiendo el día de hoy, yo creo que a cada uno de los que estamos aquí, como que se ha ampliado nuestro conocimiento, nuestra percepción, y bueno, yo quisiera como compartir un mensaje ahorita que pueda tocar el corazón, la mente, todo nuestro ser de nosotros como hijos de Dios. Un día todos nos vamos a morir. Esperemos que no sea del COVID-19, pero un día todos nos vamos a morir, de tal manera que la muerte no tiene que ser algo que asuste nuestras vidas, porque si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero, de tal manera que entonces no tengo problema, yo en lo personal, yo no tengo problema por orar por una persona contagiada, por meterme a algunos lugares que de cierta manera se crea o se diga que están contagiados, siempre y cuando el moverme a esos lugares sea con el estandarte de Jesucristo, para representarlo a Él ahí en esos lugares. No para andar haciendo compras, no para andar de paseo, no para andar haciendo cosas que realmente me quitan la cobertura de un poder sobrenatural que va en mi vida. Y me ha tocado verlo en el crimen organizado, los hemos confrontado, nos hemos metido a muchos lugares muy peligrosos, han puesto armas en mi cabeza y de una manera u otra no ha sido el tiempo, y yo creo que ni esta pandemia va a ser el tiempo también para uno. Yo comparto con muchos que tenemos que sacar la iglesia de las cuatro paredes, que creo que es una oportunidad muy buena en este tiempo para que nosotros podamos salir. A mí me llegaron a parar cuando estaban las revisiones muy fuertes. Gracias a Dios, con la credencial como psicólogo, con la cédula profesional, nos abrían las puertas porque somos agentes de salud, pero obviamente todas mis salidas eran para atender cuestiones de la iglesia, situaciones de la iglesia.
Entonces, yo creo que nos debemos de llenar, profesor, de una convicción como hijos de Dios, de estar completamente seguros que si nosotros nos importa la obra de Dios y queremos llevar esa sanidad, esa paz, esa armonía, esa bendición a la gente, Dios nos va a cubrir de toda enfermedad, nos va a cuidar de nuestras vidas. Él lo hizo con leprosos, Él lo hizo con las personas enfermas y Él nunca se contaminó. No vemos ningún testimonio en la Biblia de que Él se haya contaminado. Al contrario, poder salía de Él y Él dijo, ustedes mayores cosas harán. Entonces yo creo que es un buen momento ahorita para que nosotros reflexionemos en esta parte. No nos dejemos intimidar por el virus, porque hay un día establecido para que nosotros partamos con el Señor, y yo creo, firmemente lo puedo decir, que este virus no es algo enviado por Dios para quitarnos a nosotros de este lugar llamado tierra. Así que reflexionemos en esta parte y pues concluyamos, profesor, con la clase. Usted díganos cuál sería la conclusión. Bueno, no, gracias por la invitación. Ahí les voy a mandar la diapositiva, que es en el fondo el resumen de lo mismo que ya han leído ustedes, para que lo tengan y lo puedan usar y lo vuelvan a pensar y reflexionar las cosas que hemos planteado aquí. Sobre todo piensen en la reflexión de las preguntas y abramos nuestra mente, abramos que la cosmovisión sea un poquito más amplia, salgamos de las cuatro paredes, lleguemos a la población y seamos entonces la reserva de la nación, que tengamos un mensaje de esperanza para la población. Y hay que anunciar ese mensaje y como obreros y ministros de la salud podamos impartir salud mental, emocional, salud incluso física, orando por los enfermos, en fin, salud integral. Creo que es el mandato. Entonces, son consejeros familiares, pero no solo de la familia religiosa, sino de las familias en general en nuestro. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos y gracias por este tiempo. Ya estaremos hablando sobre lo que hemos hablado contigo personalmente a eso de las 5 de la tarde. Tú lo puedes anunciar luego, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Sí, y a profesor. todos los hermanos. Profesor, muchas gracias. Pues yo creo que ha sido de mucha bendición todo lo que nos ha compartido. En una ocasión escuché de un pastor que decía que el gobierno trabaja para que se abran muchas clínicas, para que se abran muchos hospitales y ¿por qué no trabajar nosotros con las familias para que en cada hogar se abra más esperanza, se abra más el poder de sanidad, de bendición? ¿Por qué no abrir más lugares, no únicamente iglesias, células, sinagogas como en aquel entonces, donde se empodere la gente, donde la gente sea tocada por el Espíritu Santo y la gente pueda decir, aquí el virus no entra porque la sangre de Cristo está en los dinteles de mis puertas y ningún espíritu de muerte de COVID va a entrar en mi vida? Es una convicción que tenemos que tener nosotros muy, muy fuerte para podernos también en nuestro sistema inmunológico mandarle una orden a nuestro sistema que cuando venga cualquier virus que quiera ingresar a nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús, que vaya, se rompa. Amén. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Y queda en tus manos, Arturo. Sí, el profesor me estaba compartiendo algunas cosas de una página de internet, de cuestiones académicas, un proyecto que se tiene muy, muy grande, muy fuerte. No lo vamos a tocar ahorita porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a estar en comunicación, profesor, y vamos a estar compartiendo todo eso. Y les felicito a todos por haberse agregado a esta clase, por haber estado a esta clase, y asumimos una responsabilidad como agentes de salud, como nos lo decía ahorita el profesor, como agentes de salud que somos, no únicamente de las emociones o del cuerpo, somos agentes de salud del espíritu, y donde hay salud espiritual, hay una salud integral. Así que amén. Dios me los bendiga mucho. Gracias. Si quieren abrir sus micrófonos,
nos despedimos. Que pasen una feliz noche todos. Gracias por haber compartido esta Buenas noches, Pastor Arturo. Gracias Mónica, gracias Martín. Gracias, bendiciones. Bernardo, Dios lo bendiga. Bendiciones. Igualmente, gracias Edgar. Bendiciones. Pasco. Dios les bendiga. Bendiciones. Muy bien. Amén, amén, amén. Un abrazo desde Culiacán, Sinaloa, hasta Perú.